Buenas noches y bienvenidos, Perfiles en M95, una semana más. Si están con nosotros seguramente es porque no tienen nada mejor que hacer, pero lo agradecemos porque nos encanta, nos place compartir este tiempo hablando con alguna persona que nos visita, a la que consideramos invitado especial o invitada especial del día y a quien llegamos a conocer bastante mejor, porque hablamos de facetas que habitualmente no se tratan en los medios de comunicación. Pero primero voy a presentar a la otra persona que me acompaña esta noche, que es Agustín Hervás, que ha estado unas cuantas semanas ausente, no sé si es que ha estado de obra, como le ocurre habitualmente a Bermudo, de viaje, que a él se le da mucho, o sencillamente que no ha querido venir. Hervás, buenas. Muy buenas. Era por regularización de empleo, ¿no quedamos en eso? Que había pues que regularizar el empleo, entonces claro, entonces pues había que hacer una regularización de empleo, bueno. Y ya estamos otra vez admitidos en nómina. Pero tanto, hoy estás aquí. Sí, señor. Te lo agradezco, Agustín, para hablar con la persona invitada especial de hoy. Él, originariamente podemos decir, es docente, profesor, pero lleva ya bastantes años dedicado al mundo de la política. No sé si la política tiene una atracción especial, si tiene una erótica o no lo tiene, eso lo hablaremos también esta noche. Es Francisco Javier García Ruiz, actualmente concejal de Obras, de Parques y de Jardines. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. He dicho bien las delegaciones, ¿no? Sí, falta una que es la que estamos intentando impulsar, que es la de urbanizaciones, porque también está en el término municipal y tenemos que intentar ayudarlo. Hombre, esa es una asignatura pendiente en Marbella, ¿no? Es una asignatura pendiente porque tenemos 800 urbanizaciones. 800. 800, muchas de ellas no recepcionadas, con muchos problemas y lógicamente lo primero que hay que hacer es atenderlo y escucharlo y después, en la medida de nuestras posibilidades, pues intentar sacar adelante proyectos para mejorar su situación, que dependen de temas urbanísticos, situaciones jurídicas, pero que realmente lo que queremos es que se sientan acogidos y sobre todo pues que podamos resolver y normalizar esta situación que viene heredada desde hace más de 40 años. Claro, sí, es que tenemos, dicen que a veces nuestros padres nos dejan herencias un poquito gravosas. Sí. Y también la vida pública da herencias de ese tipo, ¿no? Sí, la verdad es que esta ciudad tiene una herencia muy pesada y que tardará mucho tiempo en levantarse completamente. A mí cuando tú estás explicando en cualquier otro sitio de España que el cementerio de Marbella llegó a estar embargado y que nos encontramos con múltiples procedimientos judiciales resolviendo los convenios que se hicieron durante esas legislaturas donde realmente el orden jurídico pues dejó de existir, podemos decir. Pues la verdad es que tenemos que intentar entre todos sacar a la ciudad. La verdad es que económicamente está el ayuntamiento saneado, en ese aspecto sí, pero urbanísticamente hablando queda mucho por hacer. Y sobre todo porque hay muchas personas que se han visto perjudicadas patrimonialmente, no solo a nivel empresarial, sino a nivel particular, y en estos casos son situaciones personales que tenemos que intentar estar cerca y ayudar. Pero claro, son procedimientos judiciales que se alargan, que se eternizan, recursos. Por eso digo que los años 90 y el principio del decenio del 2000 va a tardar. Estamos intentando normalizar, pero no es fácil. Y Javier, y de esa época o de esa herencia de tan largo tiempo, ¿hay alguna cosa en particular, alguna parte de esa herencia que pese a la ciudad más de la cuenta? ¿En negativo te refieres? Sí, claro. Pues fundamentalmente, bajo mi punto de vista, el tema urbanístico, ¿no? El tema urbanístico porque todas esas viviendas que se construyen de forma ilegal, donde no se tenían en cuenta los proyectos de urbanización, donde las urbanizaciones se hicieron sin tener en cuenta lo que se hace en cualquier sitio, se hace un plan parcial, un proyecto de urbanización, después se desarrolla, después se construye, no, aquí se construyó sin hacer la infraestructura. Exactamente, estoy entonces entendiendo que aquí, como en la ley del oeste, aquí que llegaba ponía su casa y aquí... Totalmente era así, y por supuesto, tema de infraestructura, ahora estamos, por ejemplo, sufriéndonos, beneficiándonos de lluvias que realmente no hacen mucha falta, y claro, la infraestructura de la ciudad, el señor Gil, cuando era alcalde aquí, utilizaba una frase que me siguen recordando los viejos del lugar en la creación de obras: todo lo que se ve no hay que hacerlo. Y claro, podíamos poner mármol encima, pero si no hacíamos la infraestructura, abastecimiento de agua y especialmente unas redes pluviales y fecales, pues realmente eso generó muchos problemas y sigue generando. Y vamos intentando normalizar, pero tardaremos. Y cuando hablamos de urbanizaciones no recepcionadas, sí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por urbanizaciones que no se pudieron recepcionar en su momento porque no se realizaron la urbanización, se construyeron los inmuebles,
pero todo lo que son las aceras, las calles, el alumbrado, la infraestructura, o se hicieron parcialmente o no se hicieron. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para que el ayuntamiento pueda recepcionar un vial tiene que estar en perfecto estado. El ayuntamiento es el que... Claro, pero los técnicos municipales tienen que decidir que está en perfecto estado, claro, para que pueda... Son viviendas que pagan IBI, claro, que pagan sus impuestos y que lógicamente se quejan de que no tienen la atención municipal, que por otra parte no se le puede prestar por la falta de recepción. Claro, no se le puede prestar porque se considera que no es una utilidad pública y por lo tanto, como me dicen los técnicos, es malversación de caudales públicos, no se puede actuar en dichos viales. Es una situación compleja porque también es cierto que tenemos un término municipal muy grande, de Cabo Pino, Guadalmina, y lógicamente atenderlo es complicado. Pero si además nos encontramos con el plan del 86, porque además hemos tenido después el plan del 2010, se deroga judicialmente, nos vamos al 86, donde hay viales que en el 2010 estaban, en el 86, es decir, que ahora mismo es una situación compleja. Y yo creo que esos años habrían sido fundamentales porque fueron años muy buenos para la economía española, para haber impulsado nuestra ciudad. Y algo también muy importante, tú cuando dices un tema que le pese, uno es ese, y otro para mí la falta de equipamientos públicos de nivel. Ajá. Estamos hablando de instalaciones deportivas, residencias de mayores, el tema de los tantorios, y claro, alguien dirá, bueno, vosotros habéis estado gobernando 8 años y podríais haberlo hecho, pero es cierto que son situaciones judiciales tan enrevesadas, tan enmarañadas, que son complicadas, pero yo creo que durante esos años faltó realizar equipamientos públicos. Podemos echarle la culpa a otras administraciones, yo no voy a entrar aquí porque creo que es un programa amable, sino digo con financiación propia. Y eso es algo que yo he hecho en falta de esos 15 años, porque realmente vas a cualquier otra ciudad de Andalucía y te encuentras equipamientos que aquí carecemos. Bueno, antes de entrar en toda esta materia, a mí me gustaría que nuestra audiencia te conociera mejor, sí, como ser humano. Tú naces en Marbella, ¿a qué edad? Porque ya antes habías nacido en Toledo. Sí. Pero en Marbella naces, ¿a qué edad? Pues me traen con 3 años. Con 3 años. Mis padres me traen, que eran también toledanos, que tenían comercios de souvenir de Toledo, pues me traen con 3 años y ya toda mi vida la desarrollo aquí. Bueno, tu madre llega a Marbella con una auténtica escuela, es decir, con unos cuantos hijos. Con 2, en principio viene con 2. En principio con 2, pero después la familia va creciendo. Después la familia va creciendo, somos 5 hermanos, ahora mismo tiene 10 nietos, y la verdad que yo me siento muy orgulloso de mi madre porque además tuvo que sacar adelante a 5 hijos, porque ella se separó, sacó adelante a 5 hijos, y después, bueno, pues es la matriarca, está todo el día. Piensa que seguimos siendo niños pequeños, pero realmente yo, si alguien me pregunta ¿qué es lo más valioso para ti? Pues aparte de mi propia familia, mis hermanos y mi madre, yo creo que eso es lo más valioso junto a mi mujer y mis hijos. Lo digo, algún amigo dirá, ¿y tus amigos? También, pero yo creo que al final en la vida lo que queda es tu propia familia, y eso hay que conservarlo, y a veces puede haber diferencias, pero hay que limar esas asperezas, que en mi caso no es así, pero creo que eso es muy importante, y cuanto más años pasan, más importancia le das tú al tema de la familia. Para mí lo más importante. O sea que tu infancia realmente son recuerdos de las calles de Marbella, porque de Toledo recordarás poco. Poco, tengo mis tíos y mis primos allí, voy de visita, pero la verdad es que ya no puedo salir de aquí, porque realmente yo necesito el mar, necesito la luz que tiene esta ciudad, necesito el clima, necesito su gente. Y alguien dirá, ¿tú dónde te has criado? Pues yo me he criado, y el otro día se me decía un sobrino y me decía, no es verdad, pues yo me he criado en el casco antiguo, porque mis padres tenían negocio allí, y en la Plaza de los Naranjos cuando tenía coches, donde jugábamos a policía de ladrones, jugábamos al fútbol con Paco Lorenzo, con Pedro Iborra, en la puerta del ayuntamiento nos regañaba, nos salía el potaje a quitarnos el balón. Y jugábamos también partidos en la calle El Viento, en la Muralla, donde está ahora mismo Endesa, el Colegio María Auxiliadora, y yo guardo muy buenos recuerdos del casco antiguo de los años 70 y principios de los 80, bueno, digamos porque es una Marbella original. Entonces mencionas, digamos, que el potaje era un famoso policía municipal, sí, entonces no eran policías locales, eran policías municipales, y que bueno, pues era toda una institución en Marbella, ¿no? Sí, la verdad que sí, con el paso de los años le tenemos mucho cariño, pero nosotros cuando éramos pequeños allí en el centro le teníamos mucho respeto a la autoridad, y entonces claro, él representaba, estaba siempre en la puerta del ayuntamiento y siempre estaba regañándonos por nosotros, estábamos jugando. Yo me he criado con las naranjas de la Plaza de los Naranjos, con la estatua de Franco, y después llegó la estatua de Juan Carlos,
y la verdad es que yo estoy muy unido al centro, es decir, mi hermano, mi sobrino, nos encanta ir a tomarnos un café o tomarnos una cerveza, un refresco, que yo además le pido a la gente de Marbella que vuelva al casco antiguo, que vuelva al centro, porque realmente eso es lo mejor que tenemos junto a nuestro paseo marítimo. Tú has mencionado el busto de Franco, sí, y después el busto de Juan Carlos I. Sí. Y estoy pensando que no sé si ese busto sigue estando o no en la Plaza de los Naranjos. Sigue estando abajo en la planta sótano, está ahí almacenado, igual que está... Pero ahí está almacenado, ¿cuál? El de Franco. El de Franco. Pero el del rey sigue puesto, el del rey emérito sigue puesto. Lo tapan la sombrilla y todas las cosas. Claro, los comerciantes de la Plaza de los Naranjos, que eso no es plaza ni nada. Es que es muy difícil poder acceder al centro de la Plaza de los Naranjos. Claro, es que no puede pasar por ella. Es muy difícil, pero que hay que decir que, bueno, ahí se encuentra y se va a encontrar próximamente también la vidriera que se haya retirado, y lógicamente está totalmente paletizada para que, pues, es decir, de cara a la historia de la ciudad, porque en definitiva es parte de la historia. Javier, me llama muchísimo la atención, vosotros que habéis criado en esta tierra y sois hijos del turismo, porque sí, realmente sois hijos totalmente del turismo. Ha cambiado muchísimo esta ciudad, no solamente en ese aspecto externo, sino también en el aspecto interno. Ha cambiado, porque realmente... La gente como es ahora, antes como era, como es ahora. Pues era más pueblo, nos conocíamos todos, es decir, que había más cercanía. Ahora la ciudad ha crecido, tener 150.000 habitantes y después en verano pasar de los 500.000, pues realmente se va difuminando. Yo agradezco estos programas y agradezco a Paco Moyano en el sentido de que él siempre está intentando el tema de las raíces de la ciudad y sobre todo las personas, el lado humano de las personas que son del pueblo de Marbella, pues intentar ensalzarlo. Yo creo que es una labor encomiable y era distinto. Y además yo le guardo el encanto del turismo de los primeros años, ¿no? Porque estamos hablando de los años 70 y donde había mucha prosperidad porque económicamente no había tanto comercio, era un momento en que urbanísticamente estaba creciendo la ciudad, donde también teníamos zonas complicadas, ¿no? Porque yo me acuerdo, debajo de la Alameda estaba el Parque Los Enamorados, y era una zona pues que estaba en albero, mal cuidada. Eso era la avenida de José Antonio, sí, ¿cómo se llamaba? Estaba mal iluminado, ahí se juntaba, es decir, era un sitio, es decir, que no todo era maravilloso, pero las playas con sus espigones, esos espigones que ahora estamos reclamando, y en definitiva yo creo que era una Marbella más auténtica, porque después ya ha llegado mucha población por aluvión y las raíces se van difuminando. Yo me siento muy satisfecho de la Marbella que conocí, de mi infancia aquí, porque yo crecí feliz y sobre todo con muchos amigos, ¿no? Con muchos amigos de Marbella que seguimos viéndonos, y realmente tenía un encanto especial y por eso fue tan atractiva y por eso tanta... Y perder identidad de pueblo, y no sé si digo bien, perder identidad de pueblo para ganarla de ciudad, ¿nos ha perjudicado o nos ha beneficiado? 150.000 habitantes contra... ¿cuánto estaba ahí antes? ¿20, 30? En esa época de los 70 habría 40.000, sí, 50.000. Yo te voy a poner un ejemplo, es decir, había un instituto, porque en Marbella estaba Río Verde, después nos pasamos, yo estrené Sierra Blanca, que no era Río Verde, era el Instituto Nacional de Bachillerato, que después se trasladó arriba, que ahora es Sierra Blanca. Por eso que el Río Verde no es el instituto originario administrativamente, sino es otro instituto creado posteriormente. Yo estrené Sierra Blanca, pues es decir, que estaba de director, estaba allí estaba Manuel Padrón, y la verdad es que era para mí más auténtico, es decir, porque claro, las ciudades crecen y ganan en servicios, ganan en actividad comercial, pero a mí el encanto que tenía esa Marbella es distinta, incluso el turismo, ¿no? Había turismo, pero estaba tan masificado y era una ciudad, yo creo, encantadora. Sigue con el clima, con esa luz, con esas playas, pero a nivel de autenticidad me quedo con aquella Marbella. Porque es una Marbella de los 60, 70 y 80, después se fue deteriorando, es cierto, ¿no? Porque después llegaron, de lo que hemos hablado, este periodo no oscuro, sino que creo que perjudicó a la ciudad, viene como consecuencia de un abandono especulativo, ¿no? El periodo especulativo, pero de un abandono previo, porque la ciudad, hay que decir que a finales de los 80, y Paco lo sabe igual que yo, sí, degeneró. La ciudad generó en cuanto a limpieza, en cuanto se creó el terreno abonado para salvadores. Sí. Claro, surgió el salvador que tenía que surgir y la gente pues se dejó llevar por ese mensaje. Yo creo que el principio de la democracia en Marbella fue positivo, porque además había distintos grupos,
Paco y yo hemos sido compañeros y ha sido nuestro maestro y amigo, José Manuel Vallés. Yo, justamente te iba a preguntar por el significado en tu vida de José Manuel Vallés. José Manuel Vallés en mi vida a nivel profesional y a nivel personal ha sido muy importante. Yo como docente, yo estudié en la facultad, soy licenciado en Historia, pero realmente yo me formé al lado de José Manuel, pero ya no solo a nivel profesional de la docencia, sino también a nivel humano, ¿no? Cómo cuidaba a sus compañeros, cómo las tertulias que realizaba con sus amigos, incluido Camilo José Cela. Esos cafés que había por la tarde, porque entonces tenemos horario, Paco recuerda que a las 5 de la tarde había un café, siempre tenemos horario partido, de 3 a 5, y después siempre había un café, unas tertulias que lo organizaba en la Plaza Los Naranjos, en la terraza, debajo de Los Naranjos, allí en el restaurante Mena. El bar de Víctor, ¿no? Primero el Víctor y después el Mena, bueno, o lo alternaba, y él siempre era amigo de sus amigos y sobre todo hizo mucho por esta ciudad. Yo creo que esta ciudad le debe mucho a nivel cultural, a nivel de docencia, ayuda a muchísimas personas, me lo siguen recordando, y sobre todo, bueno, yo soy amigo de la familia, igual que Paco, está su hijo Federico Vallés, sus hermanas, su cuñado Pedro, es decir, que realmente José Manuel Vallés aportó mucho a esta ciudad y a mí a nivel personal muchísimo, y yo estoy tremendamente agradecido a él porque él me abrió las puertas del colegio también, es decir, que eso es bueno recordarlo porque nosotros llegamos, salieron los profesores, además de Paco, cuando él estaba allí llegamos 5 o 6 pipiolos, que muchos, 5 o 6 pipiolos, ¿no? Ana Marto, Isabel Orozco, José Gabriel, tu mujer, yo... Y al final, bueno, pues ya algunos pues se han jubilado y bueno, pues son gajes de la vida pasa, pero yo guardo muy buenos recuerdos. Eso fue en el año 87. 87. Entramos en el colegio en septiembre 87. Es cuando surgió la figura de los centros concertados. Sí. Hasta entonces todo el profesorado era funcionario y en ese momento ya pues quedaron solamente como funcionarios los que eran definitivos y todos los demás fueron personal contratado, que a la larga se quedaron como fijos también. Sí. Que en este momento tú en la enseñanza te encuentras en excedencia, claro. Tengo una excedencia por servicios especiales. Tengo una excedencia mientras tenga cargo público y yo me gustaría contarlo, ¿no? Porque yo entro en la política en un momento dado, yo no estaba afiliado a ningún partido político, tenía mi ideología, pero yo realmente era profesor de Historia y Educación Física en el Colegio Bocanegra, era director en ese momento porque sustituí a Paco, llevaba poco tiempo, un año y medio, y es curioso, en un momento dado se disuelve el Ayuntamiento de Marbella, el único ayuntamiento que se ha disuelto por parte de un Consejo de Ministros, este ayuntamiento es la democracia actual. Sé que somos recurrentes y en la historia ya ha ocurrido en otra ocasión, sí. Pero yo era director un viernes. No, lo raro es que con acontecimientos que se han dado en los últimos años no se haya vuelto a repetir procesos similares. Sí. Se ensayó en Marbella y parece que ya nunca más. Ya nunca más. Y entonces se disolvió el ayuntamiento y surgió la figura de la gestora con 16 personas que teóricamente iban a tener un perfil técnico, no teóricamente dicho, no político. Cada día se aportaban, el PSOE tenía lo suyo en función de la presentación de Diputación, PP, Izquierda Unida y el Partido Andalucista, y curiosamente yo estaba de suplente además con Antonio Caracuel, con mi amigo José María Luna, y yo un viernes se constituye la gestora, un viernes era director del colegio, y el lunes estaba en la comisión gestora dentro de esos 16 astronautas que iban a salvar la ciudad. O sea, que entraste en política de esa manera. Es decir, mi mujer todavía me lo recuerda, es decir, fue una situación traumática porque, claro, y la gente me pregunta, ¿cómo diste el paso adelante? Y yo lo diré y lo digo, yo entré en esta historia porque consideraba que dar un paso adelante por la ciudad. Porque yo estuve totalmente en contra de eso, y Paco lo sabe, además que yo nunca he sido dudoso, durante esos 15 años yo estuve totalmente en contra porque la ciudad se apartó de la legalidad. Yo creo que había que dar un paso adelante y trabajar en un servicio público por la ciudad, trabajar por la ciudad. Y yo estoy ahora mismo al servicio de la ciudad y durará lo que dure. Yo además tengo una cosa clara, me gusta lo que ha dicho Paco, yo soy docente, yo soy profesor.
Y yo considero que la política tiene que ser una etapa transitoria en la vida de una persona que tiene que tener su profesión y su oficio. Y eso independientemente de los colores políticos. Y yo espero jubilarme de profesor. Es más, durante 2 años hemos dejado de estar en el equipo de gobierno, he vuelto a dar mis clases, me siento muy satisfecho, creo que mis alumnos también, porque a mí además, a mí la docencia, Paco lo conoce, a mí dar historia me gusta a rabiar. Es decir, que yo me considero, no diré buen profesor de historia, porque eso lo tienen que decir mis alumnos, pero me gusta la docencia e intentar que los alumnos le encuentren el amor a la historia. Yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos con nuestra juventud. Y por eso yo me considero no político, me considero profesor, y temporalmente político. A tenor entonces de lo que ha dicho Javier, ¿se ha convertido en este país la política como una profesión de la cual vive mucha gente? Por desgracia sí. Estoy con el confesionario, ¿no? Ahora que no me está escuchando. No, y además como no escucha nadie, por eso digo. No, pero... por desgracia, lo he dicho. Hay gente que a lo mejor no está preparado precisamente para hacer ese trabajo de político. Sí, es más, yo creo que en este país, y yo sí tengo que alabar a alguien, son los políticos de la transición española, la política española, porque eran políticos de altura. En un momento dado cedieron, es decir, nosotros nos estamos encontrando situaciones de estancamiento político, y el ejemplo más claro lo estamos viendo en Cataluña, por no tener esos políticos de altura, de dar un paso al lado, de ceder, de consensuar. Yo creo que eso nos falta, hemos perdido brillantez en la clase política y nivel. Y eso, no sé, alguien me dice que tiene que ver también con a nivel social, que también eso ha ocurrido, y lógicamente la punta iceberg en la clase política. Pero yo creo que todo el mundo debería tener su trabajo y no ser políticos profesionales. Pero es mi punto de vista y a nivel personal. A nivel local, tampoco precisamente el diálogo brilla muchas veces. Sí, y estamos en una esfera bastante más cercana, ¿no? Es cierto, Paco, pero hemos mejorado, porque también te voy a decir una cosa, nosotros hemos estado gobernando 8 años, después ha estado el equipo de gobierno del tripartito, y ahora mismo yo creo que se han dado pasos en positivo, el que todo el mundo tenga un local dentro de las instalaciones del ayuntamiento para poder ejercer su labor de oposición, el que todo el mundo pueda utilizar la sala de prensa, el que tengan recurso económico, el que tengan... Yo además considero algo, a mí eso de que está en la oposición pero está trabajando de fontanero o está trabajando de profesor, yo he estado 2 años. Tú no puedes estar haciendo una buena labor docente y al mismo tiempo estar haciendo una buena labor de oposición. Y el hecho de que tengan asignación económica y que puedan liberarse algunos miembros de la oposición que hayan querido, yo creo que eso es positivo. Y yo te voy a decir una cosa, muchas veces... Dentro de lo que se ve en los plenos, que nos tiramos los trastos a la cabeza, a mí me da vergüenza ajena, pero bueno... Pero yo siempre digo una cosa, podemos discrepar, pero siempre la educación por encima de todo, no se puede faltar respeto. Pero te voy a decir una cosa, yo intento, por lo menos a nivel personal, porque estamos hablando, de tener una relación cordial con todos los miembros de la corporación fuera del pleno. Y dentro del pleno, guardar la educación con la diferencia ideológica que tengamos, pero creo que es importante, porque por lo que tú decías, Agustín, por el ejemplo que damos a los adultos, pero especialmente a los jóvenes. Nosotros tenemos que intentar transmitir positividad también en la vida pública, en la vida política, e intentar que realmente generemos buenas vibraciones. Y cuando yo recuerdo los famosos plenos que Paco en M95 se ponen de la época de los 80, con escenas muy desagradables, como sabemos, o los plenos de la época Gil, donde a la oposición se la vilipendiaba, se la insultaba, y donde había un coro de personas que realmente asfixiaban a la labor de la oposición, creo que eso son imágenes muy negativas que tiene la historia de Marbella, y que eso hay que erradicarlo. Y yo creo que la amabilidad y la educación tiene que estar por encima de las diferencias. Esto es como cuando uno está en un equipo deportivo, de baloncesto, de fútbol, y juega el partido, puede haber rivalidad, no es tu enemigo, es tu adversario. Y si lo entendemos como enemigo, estamos equivocados. Somos un país de etiquetas, sí. Nos gusta mucho etiquetar a las personas, sí. Etiquetar a los políticos, etcétera. Esto lo digo por lo siguiente, porque ideológicamente, yo recuerdo hace muchos años que quizás tu tendencia era más de izquierda que de derecha. Ahí se produjo una evolución. No sé si tus principios políticos son los mismos, independientemente de que estés en un partido oficialmente de derecha, como si lo estuvieses de izquierda. Yo me considero una persona de centro. Yo me gusta estar en el centro, creo que dentro de la escala de grises, entre el blanco y negro, en la escala de grises,
Y yo creo que el sentido común me lleva a estar en una situación de centro. Tiendo a estar de centro derecha. Ten en cuenta que mis padres eran comerciantes, eran clase media, que eran autónomos. Bueno, mi madre sigue siendo autónoma, mi madre tiene 74 años y no la jubilamos, es decir, y sigue siendo autónoma con su tienda. Entonces, yo estaba más posicionado en el centro. Paco me dice eso, como éramos compañeros, porque yo era una persona muy ávida de lectura, sobre todo de medios de comunicación. Y yo leía, pues claro, en los años 87, pues yo leía El País, yo leía todo tipo de periódicos. Entonces, pues yo voy a decir, la línea editorial a mí del País, sobre todo como profesor de historia, de política y a nivel internacional, me parecía y me sigue pareciendo de cierto nivel. Es más, no lo he dicho, pero lo digo, es decir, mi vocación inicial no fue ser profesor, mi vocación inicial fue ser periodista. Es decir, yo cuando estaba, y mi amigo José María Luna, que preparábamos juntos selectividad, él lo sabe, es decir, que al final estudié historia como segunda salida, pero después encontré ese camino. Pero a mí me gustaba el periodismo, ¿eh? Entonces, Javier, tu hijo entonces salió por eso, ¿no? O sea, ¿es periodista por sí, eso o qué? Y además me siento muy orgulloso de mi hijo y me siento muy orgulloso de que haya sido periodista, porque a mí y Paco lo ha tenido de alumno, y en los institutos lo saben sus profesores, era un alumno brillante, es decir, muy trabajador, y a mí todo el mundo me decía, tu hijo, pero ¿por qué comete el error de hacerse periodista? Pero si él podría hacer la carrera que quiera, él puede sacar la oposición que quiera, ¿por qué hace periodismo? Y yo le decía que mi hijo haría lo que él quisiese. Lo que sí le puse a mi hijo es una condición, y el hecho de que estudiase, no en Málaga, no porque la facultad de periodismo en Málaga no sea buena, sino porque considero que tenía más oportunidades profesionales en los medios en Madrid. Y hay que decir una cosa, muchas veces a mi hijo cuando sale en los medios, que mucha gente me dice, pero tú no dices que es tu hijo. Bueno, digamos que tu hijo se llama Javier Negre, sí. Porque si alguien me busca Javier García... No lo va a encontrar. Me lo pidió profesionalmente porque él decía que con Javier García hay muchísimo en España, y dice, mira, papá, no te importa que tenga el apellido de por cierto, mi madre. Tú prácticas con nosotros en Onda Cero. Estuvo con Concha Montes, con vosotros en Onda Cero. Y además que cuando él viene a alguna jornada de periodismo, hace poco él dijo algo que dice, ¿cuándo quisiste ser periodista? Dice, me empezó a gustar el periodismo, él tiene 32 años, cuando empezaba a haber unidades móviles alrededor del ayuntamiento con la crisis de la época Gil, y yo estaba allí, yo incluso le llevaba café y me decían los periodistas, ven a traerme un café, cualquier cosa, y él estaba allí. Y yo creo que él estudió periodismo porque era su vocación. Quiso ser, y Paco también lo sabe, quiso ser con su amigo Pablo director de cine. Sí. Quiso ser director de cine, fue también meritorio de Santiago Segura en la película de Torrente 2, La madre, un drama, porque claro, que hace mi niño con esos ambientes grabando esa película, fue meritorio director con 15 años. Y hay que decir una cuestión con respecto a él. Estudió becado, porque estudió en la Universidad Privada becado, después también estuvo becado en Estados Unidos, hizo 2 másteres, y yo, cuando alguien me dice, alguna vez cuando me intentan atacar, porque él tiene también ideológicamente tiene también su posición, él me dice, no, porque tú lo has colocado, porque es un hijo de papá, y yo puedo decir que mi hijo ha hecho su carrera, y donde está llegando, o donde él llegue, ha sido por méritos propios. Yo lo único que tengo que decir que fue mi vocación frustrada. Yo, Paco también lo sabe, participé, pues yo trabajé en la cadena SER con Rosa fue Girola, también con la revista que él también colaboraba con Imagen de Marbella. A mí me gustaba el periodismo, y es más, yo, por ejemplo, con los periodistas actuales muchas veces me dicen, es que tú colaboras con nosotros. Yo intento colaborar porque creo que hace una labor muy importante, y yo esa espinita siempre la he tenido clavada. Entonces, que mi hijo haya estudiado periodismo, para mí es una satisfacción. Eso sí, es una vida muy ingrata porque ahí no hay horario, está mal pagado, lo digo sobre todo a nivel de prensa, a nivel local, y yo considero que también se necesita un homenaje a la clase tengo otra pregunta, esto me está mirando Pablo, tengo otra pregunta. Te estoy mirando por otra pregunta. Lo que ha dicho de que está mal pagado, eso es, claro, ¿me lo dices o me lo cuentas? Claro, no, por eso decía la regulación de empleo, por eso en el 25 ha aparecido, hasta no me han regulado el empleo. No está bien reconocido ni profesionalmente ni salarialmente. Ya no digo una cosa, creo que una de las profesiones que más intrusismo tiene profesional. Y más hoy día, que todo el mundo con un móvil en la mano es periodista. No, claro, porque antes mi hijo lo dice, antes se iba detrás de la noticia a buscar noticias, y ahora la gente en la redacción está esperando que lleguen las redes sociales para, a partir de un Twitter o un Facebook, hacer las noticias. Las redes sociales
y las notas del gabinete de prensa del respectivo ayuntamiento que se reproduce textualmente. Sí, eso la verdad que también, eso yo lo he hecho en falta. Es una cuestión de profesionalidad también, o sea, si te llega una nota de prensa y tú la lees textualmente, pues porque profesionalmente no estás capacitado para hacer un extracto, para hacer una noticia, una redacción. Bueno, tampoco siempre es así, sino yo creo que muchas veces es la inmediatez, que vivimos acelerado. Y el volumen. Ese es el problema, porque volumen. Si nos dejamos avasallar por el tiempo y por el volumen, resulta que no somos capaces, no somos profesionales para poder hacer las cosas bien. Y eso luego influye en la ética. Ahí lo suelto. No, si esto es lo que me han mandado, esto es lo que han dicho. Hacer periodismo. Periodismo. Yo me acordaba antes cuando Javier estaba hablando de la posición ideológica tuya, me acordaba de Fernando Alcalá. Sí. Fernando Alcalá llegó a decirme, de estas tertulias de café, de por la tarde también, sí, llegó a decirme alguna vez, no, tú no debes preocuparte nunca. Tú cuando gobierne la izquierda, lee el ABC. Y cuando gobierne la derecha, lee el País. No te preocupes. Y así siempre estarás enterado perfectamente de lo que ocurre. Lo que pasa es que hay que leer todo. Lo que ocurre es que, por desgracia, el periódico en papel va a ser es un medio que tiende quizás como los libros también, Javier. Yo no lo tengo muy claro. Esperemos que conviva, sobre todo para los ancianos como yo, que todavía necesita el papel. No, lo que pasa es que tienden a ser a nivel digital, porque ya comprar el periódico a nivel digital, en la tablet, es mucho más cómodo, y sobre todo los periódicos los ves en las cafeterías, ¿no? Hay cafeterías que, gracias a Dios, conservan 5 o 6 periódicos, y realmente yo creo que eso enriquece. Cuando te centras, estás limitado a una línea editorial, a un periódico, o a una radio, o a una televisión solo, yo creo que eso empobrece. Yo creo que hay que buscar la diversidad, creo. No, y además es fundamental encontrar esa diversidad, porque en la época de la transición que estaba ya hablando antes, ahí teníamos muchísimo espectro para poder leer y para poder estar informados, ¿no? Me estoy acordando de una anécdota que me va a venir bien para lo que quiero que me respondas ahora. Cuando Francisco de la Torre volvió a la política para ser alcalde, para presentarse a ser alcalde, lleva ya, ¿cuánto lleva? ¿20 años? O más o menos. Y los que le quedan. En ese momento... Tiene 70 y tanto, yo ¿no? recuerdo 76. Que se hizo público. Yo estaba entonces en la universidad y tenía cierto trato y amistad con su mujer, con Rosa Francia, que además su hermana era Clara Isabel Francia, famosa presentadora del telediario, jefa de informativo de Radio Cadena Española, de Zooloco, que fue un programa muy famoso. Total, que yo tenía bastante confianza con Rosa Francia. Y le dije, bueno, tu marido va otra vez a la política. Y me dijo, si mi marido se presenta a la alcaldía, nos divorciamos. Evidentemente no se divorciaron y han pasado, ya digo, 20 años. Ahora está muy fastidiada, lo ha dicho públicamente, porque se vuelve a presentar contra todo pronóstico. Mi pregunta es, Concepción Negre, tu mujer, ¿te amenazó con divorciarse también? No le gustó. Yo hay que ser sincero, porque nosotros llevamos una vida cómoda, los dos éramos profesores en el colegio, tenemos nuestros 2 hijos, no le gustó, porque fue muy traumático, como he dicho, un viernes estar en el colegio y el lunes estar en otra vida, en otro mundo totalmente distinto, donde nos vemos menos, es cierto. Realmente la llamada de Ángeles, porque Ángeles Muñoz fue quien me llamó y me rescató para la política, hay que decir que a ella no le gustó, y es más, sigue sin gustarle. Es decir, ella realmente admite, sabe que a mí me gusta, porque me gusta el servicio público, sabe que soy, como dice, que soy muy apretado, que le he hecho muchas horas, pero no le gustó nada. Solo me puso una condición, que ella no quería saber nada de mi vida pública, que ella quería mantenerse en anonimato y que ella no quería saber nada de actos oficiales. Y lo ha cumplido. A mi mujer no le gusta ir conmigo a actos oficiales, va a temas personales que ella va a gusto. Ella dice, mira, nosotros nos vamos al cine, nos vamos a un teatro, nos damos un paseo, que le encanta ir por el paseo marítimo de Marbella, hacer un paseo, y al gimnasio, pero a mí no me metas en cena, en cosas oficiales. Si hay, por ejemplo, con un grupo concejales, hay una comida, una cena y demás a nivel privado, sí, pero me puse esa condición, no me esfuerzo en ese tema, porque yo no voy a ejercer ni de primera dama, ni de segunda dama, ni de tercera dama. Voy a corregir a tu mujer, porque ella te dijo que tú eres muy apretado en la política. Yo te digo que tú no eres muy apretado en la política solamente, sino en todo lo que haces. Sí. Lo cual... Eso significa que eres muy intenso, ¿no? Sí, quiero decirlo, lo explico. Para muchas personas puede ser un defecto. Yo creo que en cierto modo eso es una virtud, porque significa que cualquier trabajo que se te encomiende, tú lo haces.
tardarás, y no tienes horario, no, horario para cualquier cosa. No, horario yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones públicamente, que se te podrá achacar muchas cosas, pero que no seas trabajador, desde luego que no. Yo no, porque mira, yo en principio me levanto muy temprano, yo llego al despacho a las 7:30, me lo dice el consejero, aquí llega el primero, intento irme tarde y sacando muchos temas, pero cuando estoy en el colegio igual, porque yo estos 2 años que está fuera, estaba ahí en el colegio a las 7:30 preparando mis PowerPoint y mi pizarra digital. Entonces ahora viene la pregunta, Paco, entonces, ¿no te has dejado nada por hacer alguna vez? De lo que ha entendido. Sí, claro, muchas cosas, y a nivel personal muchísimas, pero me han enseñado de pequeño mis padres, y especialmente mi madre, que fue una mujer luchadora, es decir, la etapa a partir que se separó, porque mi padre falleció muy joven, con 52 años, y tengo que decir que yo la obligación para mí es muy importante, es decir, el tema de cumplir, y por eso a mí el tema del servicio público me llama, es decir, yo cuando alguien... yo tengo un compañero que me dice, si quieres que Javier te haga algo, pónselo en las redes sociales, porque yo contesto mucho en las redes sociales, pero si alguien te está pidiendo con buena voluntad que le arregles algo y lo puedes hacer, hombre, si me piden que le haga un edificio, está claro que no, la inmediatez y la eficacia no puede estar, pero si te piden pequeños detalles, yo creo que muchas veces en la vida son esos pequeños detalles que hacen que una persona se sienta satisfecha, y yo creo que lo que más me gusta de la política, y más las delegaciones que yo llevo, es una cosa, es intentar hacer cosas tangibles y que puedan hacer feliz o mejorar la calidad. A ver, Javier, ya te voy a poner un ejemplo, ya que me lo has puesto a huevo. Sí. Ya te voy a poner un ejemplo. Ricardo Soriano, sí. Lloviendo. Resulta que no sé por qué, de la noche a la mañana aparecen unos surcos a los laterales de la acera. Sí, aquí está la acera, aquí está la acera. Sí. En medio del... Tú vas con el coche y te vas a poner en el carril derecho y hace el coche así. En medio del asfalto, ¿sí? Ahora resulta que hay agua. Ahora resulta que tú pasas con el coche y hace el agua a los viandantes. En medio de la falta. Pero a que no has tenido el cuidado. Pero a que no sabe Agustín por qué se produce. Sí, no sé, por eso. Pues eso está incluido en el próximo plan de asfalto, que además yo no quiero hacer, es decir, yo no quiero hablar de las cosas que hacemos y demás, porque pues yo creo que es un programa personal y prefiero que sea así. Pues tú sabes lo que lo produce. Los coches de caballos que tenemos en la ciudad, los cascos, van horadando el asfalto, el alquitrán, y va generando esos huecos. Después, por el efecto de la erosión del agua, va creciendo. Y eso lo tenemos, porque fíjate que es una línea. Es una línea, ¿no? Yo te digo, yo voy con el coche y hace así con el coche y la rueda se mete en el surco y allá... Te lo encuentras los dos carriles, sí, en las dos en sitios determinados. Fíjate, cerca de la acera, ¿que sí? Sí, cerca. Por eso digo que hace así, ¿qué ha pasado aquí? Es una realidad, eso lo vamos a... Y ahora se llena de agua porque toda la lluvia y claro, pobretico de las que van por la acera, sí. Yo creo que es importante atender a las personas, sean alumnos, sean personas, sean colectivos, y eso a mí eso me llena. A mí eso es algo que personalmente me llena, ver que el deber cumplido, siempre, yo no hice el servicio militar, pero el deber cumplido creo que es importante, y algo que tiene que ver con la profesionalidad, estés donde estés. Pues en mis tiempos se decía que había que hacer el servicio militar para hacer su nombre. Sí, y ojalá pues, y es más, hay democracias muy consolidadas que están volviendo temporalmente a esos servicios, porque creo que al final era bueno, porque hacía que personas conociesen otras realidades, conviviesen, saliesen de sus pueblos. Yo hice el servicio militar, me alegro de haber hecho el servicio militar. Pues yo no lo hice y probablemente me gustaría, tengo amigos militares, y porque un sobrino militar. Además era una forma de esto que tú estás diciendo, de servir a la comunidad. Pues yo he tardado alrededor de 30 años en perdonar a los que me obligaron a hacer los servicios militares. Sí, ¿no? En San Fernando fue, ¿no? San Fernando, en la Marina. ¿Has visto cómo tengo buena memoria? 18 meses en la Marina. Yo era marinero de primera distinguido. Sí, sí. En fin. Sí, pero bueno, después te pondrías con tus dotes. Claro, después estuve de administrativo. Claro, normal. Mira que yo ejercí de maestro allí en Jaca, ¿no? En Jaca, uy, allí hace un poquito de repelente. Allí calor poco, ¿no? Muy poco. Bueno, al margen de eso, fue el Partido Popular precisamente quien quitó el servicio militar. Sí. Mira por dónde. Bueno, en el primer gobierno. En tiempo de Aznar. Que fue en el primer tiempo de gobierno. Aznar. Curiosamente, nadie diría que un partido de derecha iba a quitar. Claro, eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. Centro derecha. ¿Cómo es posible esto? Bueno, digo yo una cosa, ¿por qué en España, porque en el resto de Europa no ocurre, pero en España nadie quiere ser de derecha? Todo el mundo es de centro derecha o de centro izquierda, tampoco nadie quiere ser de izquierda sin apellido. Yo creo que tiene que ver. Porque en Europa no, en Europa la gente es de derecha o es de izquierda. Tiene que ver con, yo creo, con la historia del país. Tiene que ver con la guerra civil, con la Segunda República, los enfrentamientos, la guerra civil.
bueno, tú sabes historia igual que yo, como licenciado como yo, y el tema de los 40 años de dictadura, la transición, y eso generó ciertos complejos, es más, lo hemos visto con la bandera de España, es decir, utilizar la bandera de España se consideraba como un gesto fascista o se consideraba un gesto retrógrado. Gracias a Dios se ha recuperado, ¿no? Hasta la Copa de Europa, hasta la Copa de Europa y luego la Copa del Mundo que ganamos. Y ahora yo nunca había visto en mi vida banderas puestas. Y por desgracia ahora también con la situación de Cataluña, pues también ese nacionalismo, ha surgido un nacionalismo español, hay que reconocerlo, que estaba dormido o estaba mal visto, y yo creo que tiene que ver con eso, Paco. Entonces, en España muchas personas nos consideramos de centro, porque creo que se ha sufrido mucho en este país, creo que hay que tener posiciones centradas, que hay que tener, coger también, es decir, porque tú decías el progresismo, pues también hay cosas muy positivas, hay que cogerlas, pero yo creo que hay muchas personas en este país, es más, el primer partido democrático que ganó una elección en España se llama UCD, Unión de Centro Democrático, y yo creo que todo el mundo se refugió ahí, y eso, después de haber pasado toda la transición, seguimos teniendo esos clichés, ¿no? Lo vemos en la serie Cuéntame, ¿no? Que está muy bien ver esos clichés, como la gente pues no le gusta. Es más, en España no prolifera, igual que otros países, otra democracia europea, nos encontramos con una extrema derecha consolidada. En España, gracias a Dios, no existe. Consolidada y con grupos parlamentarios fuertes, en España no existe una extrema derecha. Hay una corriente historiográfica que defiende que en España no existe porque en su momento Alianza Popular logró encauzar a ese sector. Eso es mérito, y alguien dirá, hay que ver este hombre lo que dice, y eso hay mérito también, hay que reconocerlo, en parte a Fraga. Fraga Iribarne, parte de esa derecha, de lo que se llamaba la caverna, es decir, rescató para meterle la democracia. Es decir, cuando él fundó Alianza Popular, y yo creo que en la otra parte, pues diga, no, ahora defiende a Fraga, pues en la otra parte yo creo que hay líderes de la izquierda española que también ayudaron en la transición. Santiago Carrillo, por ejemplo. Indudablemente. Santiago Carrillo cedió mucho en la transición. Esa parte de la historia de España no llegaremos nunca a valorarla suficientemente por la importancia que tuvo y hasta dónde nos ha traído, ¿no? Los padres de la Constitución, los padres de la democracia, y también, por no decirlo, la figura del propio rey, de Juan Carlos, es decir, al principio, después pues se le puede achacar lo que se quiera, pero yo creo que tiene un papel estelar en la transición democrática española. Y eso hace que en España, aunque puede haber tendencias de extrema izquierda a extrema derecha, la gente suele estar... Yo sinceramente, cuando he viajado a Cuba, sí, allí la pregunta que me hacían generalmente los cubanos, y sobre todo a raíz de la muerte de Fidel Castro, era esa: oye, vuestra transición, háblanos de vuestra transición, porque fuimos un ejemplo para el mundo, ¿no? Un ejemplo total y no deberíamos dejar de serlo. Por eso extraña tanto esa situación que está pasando en Cataluña. ¿Cómo hemos olvidado tan rápido esa sangría? Porque afecta a todo, porque claro, yo muchas veces digo, no es un tema que se circunscribe a Cataluña, no está afectando al país entero, es decir, porque está ahora mismo, porque está produciendo fobia, se está produciendo odio, pero ya no solo eso, sino que el país está bloqueado, es decir, que el país ahora mismo se encuentra en una situación, yo creo, a nivel legislativo y a nivel de iniciativa, en una situación de shock. Es decir, yo creo que ahora mismo, mientras no se resuelva ese enroque que tenemos en Cataluña, pues esta legislatura está limitada. Pero ahí no solamente la situación catalana, sino la incapacidad que muestran los partidos en España de ponerse de acuerdo. Y no hay presupuestos aprobados porque tenemos la incapacidad de dialogar, de ceder lo que haya que ceder y llegar a un consenso. Y tiende a más, porque ahora, claro, tú hablas del centro derecha, ahora surgen nuevos partidos, ahora queremos gobernar, pero perdóname, Javier, los nuevos partidos que surgen no me han dicho, yo soy también de la transición como vosotros, y a mí no me han dicho nada especialmente que aboguen por una democracia auténtica. Hay un retroceso importante en ideología, en convivencia y en ética. Y eso a mí me preocupa bastante. Esa involución me preocupa mucho. Claro, yo creo que ahora mismo es muy importante esa grandeza a nivel político. Creo que es importante sacar los presupuestos generales del Estado, porque es que si no, el país no tiene no hay iniciativas que se puedan desarrollar, porque en definitiva la política de un país depende como la política de una ciudad depende de tener los presupuestos aprobados, y en este caso yo creo que es muy importante, y ahí tienen que los partidos políticos hacer un
gesto de grandeza y de miras, buscando el servicio público, claro, y el interés general del país. Fundamentalmente es eso, no el cortoplacismo, es decir, los intereses electorales y decir cuándo queremos que haya elecciones andaluzas, cuándo queremos que... Porque claro, yo escucho de vez en cuando algún líder político y dice, no, es que lo que queremos es que haya una moción de censura y dinamitar la legislatura. Bueno, pues hágase y nos encontramos con unas elecciones generales de aquí a un año, a mitad de una legislatura. Yo no sé si eso es positivo para el país, que nos encontremos con procesos electorales, porque eso estamos volviendo a un ejemplo de la política italiana. Es decir, cuando uno miraba la política italiana, bueno, el país funciona a pesar... Bueno, pero Italia funciona de esa a pesar de sus políticos, ¿no? Dices, claro. Bueno, tú has mencionado antes al monarca, al rey padre. Sí. El rey padre agotó su trayecto como jefe del Estado sin visitar oficialmente Marbella. Sí. El niño bueno, parece que lo todos tenemos niños. El rey Felipe VI, no, lo digo el niño porque cuando era príncipe lo conoce. Sí, vino a Marbella en alguna ocasión. Felipe VI, ¿tú crees que en algún momento hará una visita a Marbella o va a seguir las escuelas de su padre? Hombre, todos, de no sé qué le pasa a la Casa Real con Marbella. Todos sabemos que la familia real visita a nivel privado Marbella. Claro. Lo han visitado, lo visitan y lo visitarán. Y yo creo que es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente. Es más, Ángeles Muñoz, cada vez que ha iniciado un mandato, una de sus legislaturas, ha invitado formalmente, ha cursado invitación por escrito. Y yo creo que ya toca. Yo muchas veces me he preguntado si es que tenemos un estigma, si tenemos un estigma, si hay algo oculto que desconocemos. Y no entiendo. La historia ha demostrado que cualquier estigma que tuviéramos se ha diluido entre tanto otras historias que están pasando de corrupción en España, pero no solamente ocurría en Marbella, ¿no? Sí, porque lo curioso es que nos encontramos que que a nivel político no hay tanto problema, porque vemos que hay muchos políticos que o veranean en Marbella o tienen casa en Marbella y hacen vida en Marbella con sus familias sin ningún tipo, es decir, por ejemplo Luis de Guindo, es decir, Cospedal, es decir, hay ministros que realmente hacen vida aquí, pero Mariano Rajoy como presidente del gobierno ha venido aquí. Y exministros como Surchaga, por ejemplo. El ministro Surchaga y políticos del País Vasco también, del Partido Socialista. Y yo no entiendo el tema de por qué se hacen visitas oficiales a Málaga. Recientemente se ha estado en el museo, se ha estado en los premios de Bellas Artes con nuestro amigo como José María Luna, el tema del museo, la inauguración de la nueva exposición del Ruso, del Pompidou, es decir, que los reyes vienen con cierta frecuencia a Málaga capital, vienen con cierta frecuencia, es una realidad, solo hay que ver los medios de comunicación. Marbella está a 3/4 de hora en coche oficial. No sé si es que esta ciudad no se lo merece su gente, no se lo merecen sus empresarios, no se lo merecen sus instituciones, no se lo merecen las comunidades, tenemos 155 nacionalidades, tenemos un cuerpo consular aquí, es decir, yo creo que esta ciudad se merece, porque esta ciudad ha aportado mucho al nombre de Andalucía y al nombre de España. Y creo que ya nuestro... Y al PIB también. Y al PIB también. Y al PIB. Pero mucho. Yo creo que ese San Benito que tenemos, ese estigma, creo que hay que levantarlo. Y en algún momento, es una pregunta que algún periodista se la tiene que hacer al rey. Algún periodista se la tiene que hacer directamente al rey. Y el periodista, no sé quién será, pero algún periodista, Paco, se lo debe hacer porque... Yo no lo entiendo, no lo comprendo y sé que la agenda de Su Majestad es muy complicada, pero no hay visitas oficiales de la Casa Real. Seguramente estará esperando a que el AVE llegue a Marbella. No, el AVE no va a llegar. El AVE no, es que no puede llegar. Pero un tren, digamos, de altas prestaciones. Es que es como la película de los hermanos Marx que decían, ¿qué quiero? Y 2 huevos duros, lo decía Groucho Marx. Vamos a ver, tenemos que ser realistas. Madrid es una ciudad que tiene en torno una serie de trenes, una red radial de trenes de cercanía, que conecta Madrid con una serie de localidades. Y tiene trenes que son de cercanía y tiene otros que son de altas prestaciones de velocidad sin ser AVE. ¿Por qué no podríamos tener un AVE? Primero, porque la distancia es tan corta que realmente... Sí, la velocidad de crucero no se alcanza. No se alcanzaría. Y la segunda, ¿el AVE para quién? O simplemente un AVE desde el aeropuerto, desde la estación, o también para que pudiesen subirse todos los trabajadores que vienen a millares de la provincia de Málaga a trabajar
a Marbella. ¿Tú te imaginas a alguien sacando un billete de AVE diario desde Torremolino, de Benalmádena o Fuengirola para venir a Marbella a trabajar? Sí, bueno, ese es el argumento que utilizó Elías Bendodo en el almuerzo del CIT. Sí. Fue uno de los argumentos. Uno de los argumentos. Entonces, yo estuve en la presentación que dio el ministro de Fomento, antiguo alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna, que fue un gran alcalde a nivel de innovación, a nivel medioambiental, cambió Santander. Y yo estuve en esa presentación y tengo esa presentación y puedo decir, y lo que sí puedo decir es que el Ministerio va en serio, el Gobierno de España va en serio. Y esto no es un mensaje político que yo estoy intentando vender o meter aquí. El Gobierno va en serio. Estamos hablando de una actuación que tendrá un coste de unos 4.000 millones de euros. Hay dos posibilidades y algo que está claro. Ahora mismo se están realizando, el estudio previo se ha realizado y quieren empezar después del verano los estudios topográficos y geotécnicos necesarios. Es más, después será necesario un estudio, la aprobación del estudio de impacto medioambiental, claro. Que en este caso es complejo. Bueno, y todo lo que se ha hecho anteriormente, porque hay incluso un proyecto que había de Fuengirola a San Pedro de Alcántara, ya redactado en su momento. Redactado y licitado un tramo. Y licitado. ¿Por quién? Eso, por el Zapatero, creo, de la época del gobierno de Zapatero. No fue el gobierno de España, fue la comunidad autónoma. Fue la Junta de Andalucía, bueno. Licitó un tramo de Fuengirola a la Cala de Mijas. Lo que pasa es que llegó la ola de la crisis salvaje que tuvimos a partir del 2008 y ya está, porque se consideraba... No, lo digo porque esos estudios realizados se podrían a lo mejor utilizar ahora, ¿no? No, porque ahora mismo lo que se plantea son dos soluciones, o una soterrado por debajo de la 7, que es más costoso, pero yo considero que es la mejor cerca de los cascos urbanos, o otra paralela a la autopista AP7. Yo considero que la más apropiada es la que va soterrada, porque hay muchos trenes. Si el Canal de la Mancha hay un tren subterráneo y hay una carretera que comunica Inglaterra, Gran Bretaña con Francia, ¿por qué no se puede hacer aquí? Lo que yo sí veo que es necesario con respecto a las prestaciones de cara al AVE o al aeropuerto es que hay que conseguir, igual que el AVE, hay un tren de cercanía o un tren de prestaciones de alta velocidad que tiene una serie de paradas, porque tú no puedes... Tendrás que parar en la Cala de Mijas, tendrás que parar en el Hospital Costa del Sol, tendrás que parar en San Pedro para llegar a Marbella Estepona, y además ese tren al final tendremos que intentar que siga hasta Algeciras. El tema son trenes que de forma puntual son directos. Vale, pero habrá otro o sea, rápido, uno no. Que paren como los autobuses, uno que vayan directo y otro que pare. Ese es el planteamiento. Y yo creo que es el planteamiento más viable, es decir, tiene una serie de trenes que son directos desde el aeropuerto o de la estación de AVE hasta Marbella Estepona, y después otros que va haciendo las escalas correspondientes, porque ¿cuántos turistas utilizarían ese tren? Por decir, ¿por cuántos hoteles tenemos nosotros en Calahonda, en la Cala de Mijas? Y nosotros mismos si queremos ir a Fuengirola o queremos ir a... Claro, es que nosotros tenemos que dar respuesta, es decir, solo pensar que lo que hay que hacer es un tren directo, yo creo que es un error, porque la población de la Costa del Sol está muy difuminada. Para empezar, nuestro término municipal de Cabo Pino Guadalajara. Y 800 urbanizaciones hemos dicho. 800 urbanizaciones. Y además después, yo creo que hay que vertebrar el territorio. Y es muy fácil, yo hace poco cuando se presentó el POTA, ¿no? El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. ¿Que no se contemplaba el tren? No se contemplaba el tren, pero al día siguiente sí ya se contemplaba. Es decir, es que escuché una cosa que me quedé, dice, hay que liberalizar la autopista de peaje y hay que hacer en la autovía 7 un tren en superficie como una especie de tranvía. Y el ministro Íñigo, que a mí me pareció Íñigo de la Serna muy razonable, dice lo que propone la Junta de Andalucía vale de salida 1.000 millones de euros. Es que hay una concesión que tiene que realizar la amortización de la autopista y que realmente hay una concesión a una serie de años, no sé si le quedan 20 o 30 años. Y hay que indemnizarlo en caso de hacer lo que se llama el lucro cesante, entonces. Eso es evidente. Eso es evidente. La ciudad, Marbella, la Costa del Sol tiene que tener un tren. Y yo creo que lo tendremos, Paco. La cuestión es los plazos. Claro, porque tú dices, queremos el AVE y queremos que el año que viene Marbella tenga un AVE. Eso no es creíble, es decir, que tenemos que pensar en un escenario. Si nosotros nos jubilásemos, me queda lo que me queda, y viésemos ese tren, yo creo, en un escenario 8, 10 años. 8 días, pues yo firmaría
que dentro de años esta ciudad tuviese un tren y la Costa del Hombre, Sol? yo lo firmaría también porque... O sea, de abuelitos ya, cuando ya no podamos conducir, no Vamos podemos a ver, ir es en el que tren. Pues a nada, mí que no me digan, muy bien. a mí que no me digan el tren va a estar dentro de 30 años, porque entonces no lo voy a ver. Yo por No, razón de 30 no, Naya algo. necesito... 10 sí, Pero, si Dios quiere. 10, pero es un planteamiento realista, porque estamos hablando de un proyecto de Estado, 4.000 millones de euros, estamos hablando de un proyecto baladí, hay que buscar fondos europeos y hay que ser realista, y después no solo hay que sacar todos esos estudios previos, redactar, sacar a concurso el proyecto. Una vez que tengas el concurso a proyecto, tienes que expropiar, porque tendrás que realizar expropiaciones, tienes que sacar a concurso la obra, ejecutarla. Es decir, si nosotros estamos en el año 2018, si en el 2028 alguno podrá decir que hay que Javier García, concejal del Partido Popular, dice que Marbella no va a tener un tren hasta dentro de 10 años. Yo hablo desde el realismo y del sentido común. Es decir, es que prometer un tren aquí dentro de 2 años, 4, es mentira. Eso yo creo que todo el mundo sabe, que un mínimo de 10 años... Entonces, ¿por qué se hace guerra política con esto? Pero en el 77... Que esto es así, porque la política que hemos construido en este país es así, perdón, 77. Que en el 77, antes de ir a la selectividad, había que hacer una serie de prácticas para los comentarios de texto que había que hacer y demás, con noticias periodísticas. Y yo trabajé sobre una noticia que era la llegada del tren a Marbella, en el 77. Ha pasado tiempo, ¿no? Sí, ha pasado mucho tiempo. Pues bueno, espero que mis nietos nos hagan una redacción también sobre la avenida del tren a Marbella. Ha pasado mucho tiempo y la Costa del Sol ha crecido mucho. Entonces las necesidades de infraestructura son muy grandes y claro, hablamos del tren litoral, pero lo que yo decía antes, la falta de equipamiento. Bueno, es que Marbella es una ciudad del nivel que tiene y del turismo, que no tenga el Hospital Costa del Sol, eso que pasa uno por ahí y te lo encuentra sin hacer utilización política, Pablo, que no es mi intención, y ver que esa obra está paralizada y que da servicio a toda la Costa del Sol y que no se desbloquea. Yo realmente eso sí me parece muy grave, porque lo más importante para las personas y para una sociedad es la salud. Y sobre todo, con esa situación se anuncia un nuevo hospital para Málaga, el tercer gran hospital para Málaga, y estoy convencido que terminarán antes el hospital de Estepona, antes que la ampliación del Costa del Sol. Y además quiero romper una lanza por los pacientes del Hospital Costa del Sol y por el personal, porque cuando hablas con médicos, personal sanitario de ese hospital, están muy quemados con la situación, tremendamente quemados, porque trabajar en esas condiciones es muy inhumano y además no le ayuda mucho a su moral, y realmente se encuentran todo lo que se ha invertido, que se está perdiendo, Paco. Esa obra si pasan años habrá que quedará la estructura y ya está, todo lo demás que se ha hecho no servirá. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente y una sangría que tenemos y que debemos resolver independientemente del debate político. Surgió la batalla de los aparcamientos, el público, el privado, que el privado tiene de las 4 plantas, 2 abiertas y 2 cerradas. Sí. Yo solo puedo decirte que el tema del hospital, porque claro, muchas veces, y a mí me lo achacan a nivel político, el Partido Popular, Javier García, externaliza servicios públicos, ¿no? Y yo muchas veces digo, yo miro para el Hospital Costa del Sol, digo, que yo sepa, ahí tenemos una gestión público-privada, ¿no? Y hay que recordar que el Hospital Costa del Sol, todos lo hemos visto cuando se inauguró, y era un lugar magnífico, y sigue teniendo profesionales, pero vemos cómo las instalaciones se van deteriorando. Tú has mencionado algo... De ser envidiado a ser odiado... Es que ganaba premios, es que era un lugar emblemático, y claro, es que la moral, tú trabajas en un sitio que no reúne las mejores condiciones posibles y no trabajas a gusto tampoco. Tú has mencionado, y a pesar de eso hay grandes profesionales. Sí, las externalizaciones. Yo escribí un artículo en Sur donde decía que el Ayuntamiento iba a crear un negociado de externalizaciones. ¿Es tanto, exageraba o...? Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa, los ciudadanos pagan impuestos. Y los ciudadanos quieren recibir servicios de calidad. Y caro, Javier, caro. ¿Y quieren recibir servicios de calidad? Nosotros tenemos una plantilla que da servicios, donde hay muy buenos profesionales, pero donde a veces nos damos respuesta, porque yo te pongo un ejemplo. Nosotros yo llevo obras, parques y jardines. Mis operarios terminan a las 3 de la tarde, Paco. ¿Qué pasa en el resto? La ciudad sigue viva, la ciudad sigue abierta y surge, hay que seguir gestionándola. Los fines de semana la tienes que seguir gestionando. ¿Qué hacemos? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener empresas que nos ayuden a mejorar los servicios, la jardinería, que nos ayuden por ejemplo, cuando hay una incidencia de estas que resolvemos en 24 horas, pues muchas de esas incidencias se resuelven con este tipo de empresas. Y vas a cualquier ciudad de España, independientemente de quién gobierne,
Y hay externalizaciones donde se prestan servicios. O creemos que el mantenimiento de las carreteras y la autopista lo hace directamente el Estado. Son empresas que tienen externalizadas, que llevan la unidad de conservación. Yo creo que podemos convivir, porque además el modelo público-privado funciona en muchos sitios. No hay que tenerle miedo, si lo que tenemos que prestar son servicios de calidad. O tenemos que decir todo para nosotros y que realmente... Y yo antepongo a los ciudadanos, porque son los que pagan, y los ciudadanos pagan y por lo tanto tenemos que darles el concejal de Obras, Parques y Jardines y qué otra cosa y urbanizaciones visita con conocimiento de causa, o quiero decir plenipotenciariamente, dicho de esa manera, San Pedro de Alcántara. Visito San Pedro de Alcántara. Yo tengo una relación tanto con Rafael Piña como Manuel Osorio. Visito porque allí tenemos servicio operativo, tengo amigos, también tenemos gente de San Pedro que nos quiere ver y lo visito, y yo muchas veces soy el delegado de obras, firmamos conjuntamente Rafael Piña y yo con todos los temas, los expedientes nuestros, y lógicamente tenemos una relación fluida y directa porque no puede ser de otra manera, y yo creo que San Pedro tiene que crecer también en servicios, y en identidad yo creo que la tiene por sí misma, pero creo que San Pedro tiene unas posibilidades que Marbella no tiene, porque Marbella es su casco urbano. Muy construido, sí. San Pedro, uno mira toda la zona sur, y es amplísimo. Paco, y toda la zona de Guadaiza, y San Pedro está por desarrollarse. ¿A ti te pasa algo con los árboles? A mí absolutamente nada, yo los quiero muchísimo. Hay gente que no me quiere a mí tanto. ¿Te iban a meter un pleito, te iban a meter o no sé qué, no? Sí, no, pidieron mi dimisión. Pidieron mi dimisión. Y yo me gustaría explicarlo. Es decir, yo soy concejal de Parques y Jardines y tengo que decir algo. Es decir, no hay ningún político hoy en día que tome la decisión de talar un árbol sin que haya el preceptivo informe o supervisión de un técnico municipal, porque es un delito medioambiental. Por lo tanto, a mí me gusta cumplir la legalidad. Lo que sí hay algo que sí es cierto, a veces cuando tú tienes que realizar una obra, o el caso de la Copa Davis, unas instalaciones, requieres desmochar, que es cortar parte o talar un ejemplar, y la ordenanza municipal en su artículo número 12 dice que cuando se tala un ejemplar de determinado calibre bajo la supervisión del técnico municipal, lo tienes que sustituir por otro ejemplar del mismo tamaño y del mismo calibre, que eso es lo que planteamos. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos dicen que no toquemos un árbol, y yo muchas veces, muchos vecinos, porque hay una cultura también en la ciudad, hay muchas ciudades de España, del árbol como enemigo, porque las raíces me levantan las aceras y yo me he caído aquí, porque la copa del árbol crece mucho y me tapa las vistas que tengo, o porque tengo alergia, o porque hay insectos que suben. Y hay que decir una cuestión, nosotros tenemos que conseguir una cultura de amor hacia la naturaleza y hacia los árboles. Yo me reuní la semana pasada con Arboretum, y yo de aquí ofrezco mi mano abiertamente, ya lo vamos a convocar, tanto a Marbella por sus árboles, como a Pinsapo o a cualquier otro colectivo, porque nosotros tenemos 30.000 árboles en la ciudad, 30.000, 15.000 palmeras. Y os voy a decir una cosa, para nosotros es muy importante conservar y crecer en ese aspecto. Yo creo que una de las señales de identidad de la ciudad, pero también es cierto algo, yo estoy escuchando de fondo ahora en los estudios de menos 25 y estoy escuchando viento. Y lluvia. Lluvia y viento. Y cuando yo escucho viento, te echas a temblar. Me echo a temblar porque me encuentro ramas que se caen, me encuentro árboles secos que están en muy mal estado. Que aparentemente parece que aparentemente no, y caen. Muertos. Y finalmente se caen y producen daños materiales y lo peor, daños físicos a personas. Y eso a mí me preocupa. Y eso es algo que tenemos que apelar entre todos a que cuando un árbol está en mal estado, igual. A mí me lo decía el otro día un técnico. Es un ser vivo que es como una persona. Es decir, las personas nacen, se desarrollan, se ponen enfermas, hay niños que tienen enfermedades incurables y por lo tanto también tenemos que intentar verlo así. Lo importante es apostar por nuestros árboles, apostar por nuestros parques y por nuestros jardines. Por cierto, vamos a intentar que haya muchas flores en la ciudad. Hay gente que dice que ya hemos empezado con el negocio de las flores. Digo, vamos a poner muchas flores porque creo que debe ser una señal de identidad que Marbella tenga mucho colorido. Y eso vamos a hacerlo. Bueno, estamos fuera de tiempo. Yo es que hablo mucho. La verdad es que da juego, Yo es que soy profe. Es que quería ser periodista. Sí, claro. Y lo último que te voy a preguntar, ¿vas este año a salir de hombre de trono de la Pollénica? Por supuesto. Me pide también a personas de la familia, bueno, tú te vas a jubilar alguna vez, va a dejar paso a la gente joven
Y en principio sigo porque estoy con mi compañero José Eduardo Díaz, con mi amigo Federico Vallés, estaba Juan Tapia, que tú también lo conoces, en ese varal, Navarrete, el policía local, y yo son muchos años, ¿no? Son más de 30 años ahí, en ese varal pegado a Nuestra Virgen de la Paz y Esperanza, y sobre todo lo hago por mí, por mi familia, y lo hago por alguien que está arriba, que es José Manuel Vallés, porque mientras la salud me aguante, voy a seguir, como decías que éramos apretados, voy a seguir, y en este caso los domingos de Ramos estar allí en la capilla de San Juan de Dios, yo creo que me recuerda muchas cosas de hace muchos años, y voy a estar ahí, hasta que algún hijo me sustituya, a ver si, el periodista está complicado, porque lo intentamos, pero no hay forma de pillarlo. Pues Pablo, ¿no? O Pablo, a ver si conseguimos que lo haga también, que también está en Madrid, entonces yo me considero pollinico y voy a estar con la cofradía ahora, y el día que no pueda estar como hombre de trono, pues bueno, pues probablemente me ponga mi capirote y ya estará como penitente, como hacen otros. Siempre hay una alternativa. Javier, gracias por haber venido. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y Gracias. por haber hablado así sinceramente. Lo he hecho. Y además hemos hablado de política, pero de manera suave. Sí. Se puede hablar de política sin crispación. Y sin utilizarlo políticamente. Pues sí. Gracias. Agustín Gracias. Hervás. Gracias a Paco por la invitación. Como por ya, restituirme en M95. como ya está regulado el contrato, Aquí en M95. aquí en M95, me pues parece ya, muy- Sí, ya parece vendrá. me alegro. Gracias también a Marta Ortega, a su hija Marta Vallés, las dos que están detrás de las cámaras, para que ustedes nos puedan escuchar y ver. Hasta la próxima semana.